Damos paso al siguiente speaker, es el antepenúltimo. Llega desde Rusia, le decía, pero quédense tranquilo, que habla español, ya hace un tiempo que vive aquí en Uruguay. Es Andrei Bayanov. Andrei tiene estudios de grado en física en Rusia y un posgrado en políticas públicas en Harvard. Es director académico del Instituto Baikal de Argentina y es docente de estrategia e innovación en la Universidad Hort Uruguay. Ha sido orador en el TEDx Río de la Plata, en Endeavor, en el Día del Emprendedor Porteño, entre otros. Es autor de los libros La Red de Todo, Internet de las Cosas y el Futuro de la Economía Conectada, y el otro libro es Impresión 3D, Cómo va a cambiar el mundo. Los dos libros además se pueden descargar desde la página de Andrei gratuitamente por internet. Fue investigador principal del Centro Innova Thinking de la Universidad Austral de Buenos Aires y director de ingeniería en Macrovisión Corporation. Su charla de hoy lleva por título Innovación en la Economía Conectada. Les pido un fuerte aplauso para Andrei. ¿Se escucha? Bueno, perfecto. Esperemos que está aprendido. Gonzalo me puso mucha presión que hago chistes, así que estaba furiosamente pensando qué chiste puedo hacer. Normalmente, si es un día demasiado frío o demasiado caliente, normalmente tengo mi chiste estándar, algo sobre el clima en Rusia, ¿no? Que es demasiado bravo, que es muy lindo acá, pero hoy es un día ni demasiado caliente ni demasiado frío, así que se quedan sin chistes. Como decía el orador anterior, cuando no tenés nada para decir, mandás fruta, ¿no? Así que vamos a decir que zafé con el tema de chistes. A ver si este está muy... ahí está. Bueno, el tema es innovación. Si ponemos en Google la palabra innovation o innovación, vamos a encontrar, digamos, la bombilla de luz unas cuantas veces. Vas a tener que apretar next, next, next muchas veces hasta llegar a alguna imagen que no sea una bombilla de luz. Así que es una imagen poco innovadora de innovación, podemos decir. Así que me pareció interesante tratar de hablar de eso desde el lado de historia de esta innovación particular. Muchos probablemente conocen que lo inventó el famoso Thomas Edison, otro ícono de innovación. Y el año era el 1879. ¿De verdad él inventó eso? Bueno, por el contexto de cómo va la charla, probablemente los que no saben pueden adivinar que no lo inventó. ¿Quién lo inventó? Bueno, antes de la patente de Edison había 22 patentes otorgadas por la bombilla de luz. Una de las primeras demostraciones que en la historia se conoce es de 1802, o sea, más de 70 años antes de Edison, y lo hizo el científico Humphrey Davy, que era uno de los más grosos del siglo XIX. Era para los de ustedes que andan en la ciencia, él era el profesor de Michael Faraday, de uno de los fundadores de electricidad. Entonces, más o menos una vez que la gente empezó a pasar la corriente por un alambre, se dio cuenta, bueno, el alambre se va a calentar, va a haber luz. Entonces empezaron a probar bombillas de luz. Y bueno, no voy a poner todos porque nos aburriríamos. Había otro señor en 1835 y finalmente un año antes de Edison había alguien que se llamaba Joseph Swan, que hizo algo muy parecido a la bombilla de luz moderna. No es una coincidencia que es exactamente un año antes de Edison. Edison después efectivamente le robó la idea y después le compró la patente. Edison tenía mucha plata. Y bueno, en ese sentido quería preguntar, es que está muy claro en la historia que Edison no inventó la bombilla de luz. Hay una revista humorística en Estados Unidos que se llama The Onion. Y la onda de esta revista es que toman las noticias reales, con nombres reales de las personas y acontecimientos, y después lo reescriben para que sean chistosos de alguna manera. Esta dice, incluso es tan buena que muchas veces los medios internacionales levantan estas historias como si fueran historias de verdad y, digamos, se quedan con bastante vergüenza. Bueno, este título particular, Thomas Edison inventa el marketing de las ideas de otras personas.
El famoso inventor Thomas Edison cambió la cara de la vida moderna en 1879 cuando él inventó el proceso innovador de tomar ideas creadas por otros científicos y después marketingearlas como si fueran sus propias. ¿Dónde estaríamos hoy en día si el mago de Menlo Park, ese es su apodo, no había descubierto la fórmula básica para copiar y pasar como sus propias ideas de los demás? Entonces quería preguntar, ¿está justo a Edison, digamos, esta imagen de un robador de ideas? Eso, como tiene bastante para enseñar sobre la naturaleza de innovación, yo diría que no está, por más que él no inventó la bombilla de luz, no está justo esta imagen. Entonces, quería ver qué es lo que exactamente él hizo. Bueno, una de las ideas que él hizo, una de las cosas que él había hecho, es que estaba mirando muy de cerca todo este proceso cuando la gente estaba intentando de hacer una bombilla y otra bombilla y otra bombilla y otra bombilla, hasta que llegó el momento justo. ¿Cuál era el momento justo? Por un lado, antes de Edison había efectivamente dos polos. Había bombillas que estaban hechas con material de filamento relativamente baratos, pero no duraban nada, duraban como un par de segundos, suficientemente para hacer una demostración. Y por otro lado, habían bombillas de luz hechas de materiales muy caros, que duraba bastante para ser práctico, pero costaba lo que en el equivalente moderno sería muchos de miles de dólares. Entonces, él justo entró al mercado cuando detectó un punto de caramelos que se podría hacer con el punto a donde llegó la tecnología. Se iba a poder hacer una bombilla de luz que por un lado era práctica y por otro lado era suficientemente barata como para que la gente masivamente la pueda comprar. Y ahí, una vez que detectó, invirtió fuertemente, compró patentes y trabajó durante 2 años probando más de 2.000 tipos de filamentos distintos para alcanzar esta bombilla de luz práctica. Y además pensó de toda la innovación como un sistema en conjunto. Porque, por ejemplo, si yo te doy una bombilla de luz y nadie en tu ciudad tiene electricidad, bueno, no hay mucho que puedes hacer con eso, ¿no? Entonces, Edison desde el comienzo pensó para que eso traccione, debería haber todo el sistema de generación y distribución de electricidad. Y de hecho, tan fuerte era el avance que él protagonizó que hoy en día entre los ingenieros eléctricos angloparlantes existe el chiste que si Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, se despertara de la tumba hoy, él miraría nuestros teléfonos móviles y diría, qué copado, ¿no? Y se estaría totalmente sorprendido con el avance en las comunicaciones. Mientras que si Thomas Edison se despertara, él hubiera dicho, yep, that's about the way I left it. Sí, es más o menos así lo dije cuando yo morí. Entonces, en ese sentido, la lección que quiero sacar de ahí es que innovación no es tanto el invento, sino la aplicación de algo a un ámbito nuevo, una combinación novedosa. Pero si innovación es ese tipo de aplicación, ¿de dónde vienen los inventos? Esa es una imagen bastante conocida, también en la historia de innovación, Leonardo da Vinci dibujando lo que parece un helicóptero. Y bueno, si vos estabas dibujando helicópteros en el año 1500, obviamente también te puede ir bien, mira Leonardo da Vinci es bastante famoso, pero obviamente no había ninguna manera de hacer un helicóptero con las tecnologías que existían en este momento. Y de ahí podemos ver un poco sobre la naturaleza de la tecnología. Si preguntamos cómo apareció el auto, bueno, vamos a trazar que originalmente apareció de un auto más primitivo, evolucionaba, pero en algún momento vamos a llegar donde todavía no había auto. ¿De dónde salió eso? Bueno, si tomamos las partes del auto, por ejemplo el motor, una de las partes importantes, vamos a encontrar que tiene cilindros, engranajes y todos esos tipos de cosas. Todas las cosas que... se me fue. Bueno, parece que tiene uno poseído por un espíritu. No lo estoy tocando. Bueno, a ver. Bueno, vamos a esperar, vamos a rezar el espíritu, por favor, dejando terminar la presentación. Entonces, si miras, ¿cómo se llama? Los cilindros, los engranajes, son todos
inventos que obviamente podemos encontrar también en el motor más primitivo que había habido. Eso es un motor de James Watt, el motor a vapor original que había inventado. Incluso esto no era el primero. Entonces, vamos a encontrar por lo general que tecnología siempre viene de alguna combinación de las tecnologías anteriores. Entonces, es en ese sentido que Leonardo da Vinci no podría haber hecho un helicóptero por más que tuviera la idea correcta. Incluso algo tan primitivo que nos parece como un tornillo, en realidad llevó 150 años hasta que llegamos al tornillo que tenemos. Y un tornillo como este, aunque también no lo percibimos, la gente que conoce este tipo de tecnología tiene alrededor de 10 dimensiones distintas para poder estandarizarlo. Es algo bastante complejo, llevó siglos para la humanidad para acercarte a eso. Y al fondo de todo vamos a encontrar simplemente metales, fenómenos naturales. Bueno, ¿cómo vamos a vincularlo todo esto con los medios sociales? Cuando los organizadores de ORT me contactaron para hacer esta charla, yo pensé, bueno, esto va a ser, yo hago muchas charlas, bueno, eso va a ser bastante fácil, voy a tomar algunos temas de innovación, voy a mirar qué está pasando en 2016 en Silicon Valley y bueno, vamos a cocinar algo interesante. Pero cuando miré, vi algo así, en 2011, que era el pico de los medios sociales en Silicon Valley, había 76 inversiones, o sea, inversiones en proyectos interesantes del nivel grande, y había 2.4 mil millones de dólares de inversión total. En este año había solo 10, y el número de inversiones es más de 300 veces más pequeño, así que yo pensé, me decepcionó el Silicon Valley, no voy a poder hacer nada con esto, y las aplicaciones fueron bastante triviales, otras aplicaciones para compartir fotos, ese tipo de cosas. Entonces, pero una vez que empecé a pensar, me di cuenta que esto es justamente tal vez la indicación que los medios sociales realmente dejaron de ser innovación en sí. No son los medios sociales, son simplemente los medios. Y por tanto la gente ya no lo categoriza de esta manera. Cualquier de las cosas que nos apasionan hoy, que apasionan a Silicon Valley este año, de realidad virtual, inteligencia artificial, Big Data, como trasfondo tienen medios sociales, tienen tecnología social. Obviamente, una de las primeras aplicaciones para realidad virtual, que va a ser el Killer App, probablemente no en este año y no el próximo, pero después es que amigos se pueden juntar, pueden ir de vacaciones virtualmente, se pueden hacer conferencias juntadas como si fuera presencial, y todo esto va a tener como un tornillo, como un motor, las tecnologías de medios sociales atrás. Lo mismo con los inteligencia artificial y Big Data. Y si tomamos una evolución de algo como Siri, el Apple asistente virtual, que ahora recién salió una nueva versión, se llama Viv. ¿Cómo van a saber esas inteligencias artificiales sobre todos tus gustos para poder asesorarte? Bueno, lo van a saber de los datos de los medios sociales, nuevamente. Y incluso algo tan conocido como Microsoft Word va a tener medios sociales. Microsoft, de hecho, compró recién a LinkedIn por 26 mil millones de dólares, lo cual es si lo comparan con el número anterior, es 10 veces más grande que incluso el pico del Silicon Valley de los medios sociales, porque son simplemente los medios, son simplemente parte de la economía tal como lo conocemos. Si vos te pensás, ¿y cómo van a agregar, cuando Microsoft ahora compró LinkedIn, cómo van a agregarlo al Word? Y bueno, por lo que dice el CEO, vos vas a escribir el documento, la inteligencia artificial va a detectar sobre qué estás escribiendo y te va a recomendar expertos de tu red de LinkedIn que te pueden ayudar. A mí me da un poco de cosa un evento tan avanzado, pero bueno, pueden ver que Microsoft le tiene fe. Le quiero dar un ejemplo para que vean que esto no necesariamente es obvio el vínculo. Cuando Uber, obviamente, hoy en día es una de las cosas más habladas alrededor del mundo y en Silicon Valley sobre todo, y mucha gente dice que es una nueva burbuja porque la última evaluación de Uber es alrededor de 50 mil millones de dólares, lo cual Google
en la etapa parecida de su desarrollo a Uber hoy, valía 25 millones. Uber vale 50 mil millones. Entonces, no lo dividí en mi cabeza, pero es un factor gigante. Entonces, este señor es el jefe del fondo de inversión más grande del mundo, que se llama BlackRock, y el señor se llama Larry Fink. En su, digamos, juntada anual con sus accionistas, la gente lo desafiaba por qué invirtieron en Uber en una evaluación tan loca y tan que parece que huele a burbuja. Entonces es lo que él contestaba. Durante las generaciones pasadas, la gente joven alrededor del mundo se enfocaba en la adquisición de dos tipos de propiedad, una casa y un auto. Con la llegada de las tecnologías como Uber y Airbnb, estas decisiones financieras pueden empezar a cambiar. ¿Para qué vas a hacer esta inversión enorme cuando puedes tener un auto o un departamento disponible apretando un botón en tu teléfono? Piensen en la magnitud de este cambio. Uber fue fundado tan solo hace 5 años. Es posible que 5 años más adelante las tecnologías de autos compartidos van a reemplazar la propiedad de automóviles en gran escala. Esto tiene implicancias profundas para la economía global. Si vos pensabas, ¿qué tiene que ver Airbnb con medios sociales? Tiene todo que ver con medios sociales. Yo me acuerdo cuando la primera vez vine a Buenos Aires, hace unos años, y fui a una inmobiliaria de esquina para alquilar un departamento temporario. La burocracia de esto sigue siendo bastante zarpada, pero las cosas que tenías que llenar y firmar, después tenías que buscar un garantor. Un garantor no podía ser cualquier persona, aunque una persona tenía, no sé, $10 millones, no podía ser tu garantor, a menos que tenía una propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, incluso si vos tenías propiedad, no podías ser tu propio garantor, tenías que, esa era la regla. Entonces, ¿por qué las reglas son tan complicadas, que te piden que pagas por adelantado, que te hacen toda esta burocracia? Por una sola razón, porque no hay confianza. El departamento es uno de los bienes más caros que uno puede llegar a tener, entonces dejar a que un extraño entre en tu departamento era una locura. Cuando Airbnb originalmente apareció, a la gran mayoría de los inversores, al igual que a todos nosotros, dejar a los extraños que entran y viven en tu departamento por 3 días hubiera parecido loco. ¿Cómo solucionó? Porque cuando vos te registraste a Airbnb, tenés que subir tu Facebook, tenés que subir tu LinkedIn, tenés que subir todas estas cosas, y si no las subís, vos sos un NN y nadie te va a alquilar. Por otro lado, si vos sí subís tus redes sociales, no te conviene ir a romper la tele cuando todo el mundo obviamente va a conocer el problema. Entonces, el problema de la confianza, y esto es un problema importante para que la red y el comercio en red funcione, al nivel subyacente está solucionada con los medios sociales. Así pueden ver cómo este motor, como un tornillo que subyace todo, ahora sigue siendo una de las claves de la economía digital en el mundo en que vivimos. ¿Fue posible prever los medios sociales de antes? Sí, eso por ejemplo es una cita en 1997, muchos años antes de Zuckerberg y antes de que alguien dijo los medios sociales. Dice, por ejemplo, la próxima gran sorpresa ocurrirá en World Wide Web. Ahora la web está definida por la gente que está accediendo a la información. En los próximos 2 años pueden ver que el foco de web se va a ir cambiando a un nuevo modelo de la gente accediendo a otra gente en entornos ricos de información. Eso obviamente es prácticamente palabra por palabra una predicción de lo que es Facebook y otros medios sociales. Lo dijo un futurista Paul Saffo. Y bueno, eso es ya bastante impresionante, pero si miramos aún más atrás, en 1945, hay un ensayo muy famoso entre los tecnólogos que se llama As We May Think, cómo podríamos pensar. Y ahí en 1945, prácticamente en palabra por palabra, describe lo que es Facebook. Y acá no quiero sacar la conclusión, esta gente, qué profetas que son, qué grandes. Obviamente también son grandes, no quiero sacarle nada de crédito, pero el hecho de que una persona tras otra persona estaba prediciendo lo mismo, al igual que vimos con la bombilla de luz, simplemente nos enseña algo sobre la naturaleza de innovación. Una vez que la idea llega, su tiempo llega, mucha gente empieza a pensar
en eso. Y tu tarea como innovador no es tanto imaginar el futuro, sino identificar el momento justo. Porque si no identificas un momento justo, te puede pasar esto. En el lado izquierdo tenemos a Alexander Graham Bell del teléfono. Y bueno, el otro es Johann Philipp Reis, que antes de Alexander Graham Bell, 15 años antes, tenía el teléfono que estaba funcionando, estaba todo muy bien. Y la estaba remando, al final no llegó a ningún lado. Para la gente el teléfono simplemente parecía inútil en este momento. Una de las historias graciosas de estos tiempos, cuando empezaron a probarlo el primer teléfono de Graham Bell, y él estaba tratando de buscar inversiones, aún 15 años después, y le estaba tratando de decir lo bueno que iba a ser el teléfono. Y el inversor le contestaba, pero ¿para qué? Pero alguien de Texas no va a tener nada para hablar con alguien de Maine. Texas en Estados Unidos es un estado muy conservador y Maine es muy progresista. Pero bueno, obviamente nuestra cultura totalmente cambió en función de la tecnología. Si no tenemos nada para hablar, bueno, mandamos fruta, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos frena la carencia de contenido, ¿no? Entonces, volviendo a eso, 15 años antes de Edison, él había hecho el teléfono, nadie se interesó, y bueno, obviamente, eso es muy frustrante. Hay un dicho que dice, ser temprano es mucho peor que ser equivocado. ¿Por qué si estás equivocado? Bueno, todos nos equivocamos. Pero si hiciste algo y después de unos años alguien se llena de guita con esto mismo, vas a decir, me robó la idea, no puedo creer. Entonces, en ese sentido, el trabajo de innovador es más que nada identificar, mirar de cerca las partes de tecnología que te interesan, que no vas a poder mirar todo, es demasiado grande, y tratar de identificar el momento justo para la innovación. Bueno, para terminar, imagínense todos los cambios que produjo los medios anteriores, la televisión, sobre todo tal vez como un símbolo más importante de la época anterior y también actual. La televisión en términos históricos tiene también bastante pocos años. Apareció en 1940 como producto de consumo masivo de la tele de blanco y negro, después la tele de color en 1950, y en todo este medio siglo, mira todos los cambios que cambiaron. ¿Por qué existen los brands internacionales gigantes como Procter & Gamble? Bueno, economistas dirían economías de escala y varias cosas más que tiene parte de eso, pero una causa muy grande de la existencia de muchos brands internacionales de consumo masivo son la televisión. El hecho de que comprar el anuncio en la televisión es muy caro, gastaba millones de dólares, sesgaba la economía a que solamente las empresas muy grandes pueden establecer la marca en forma eficiente en términos de costos. Cambió la política. En todos los países hay historias de cómo la televisión cambió nuestra manera de que percibimos los políticos. El primer debate presidencial televisado entre Nixon y Kennedy, todos los historiadores están de acuerdo que Nixon perdió la elección en el momento de hacer este debate, porque Nixon empezó a sudar y a la gente le pareció como no le daba confianza que el tipo estaba sudando. Obviamente si estaban debatiendo por radio, nadie hubiera visto que estaba sudando y esto no hubiera pasado. Y el próximo ciclo, cuando Nixon ganó, también lo ganó gracias a televisión. Hizo un chiste muy exitoso que lo hizo conectar con la gente. Entonces, toda nuestra manera de vivir está cambiado en función de la tecnología de los medios. Acá, ¿alguien reconoce quiénes? Veteranos. Phil Collins, muy bien. Entonces, Phil Collins, yo estaba mirando un programa en la tele, una retrospectiva de bla, 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 de Genesis, de la banda, y Phil Collins decía que si nosotros empezáramos en la época de MTV, no podríamos tener éxito porque somos demasiado feos. Entonces, y hay algo de verdad en eso más allá del chiste. Entonces, cambia la manera que percibimos a los músicos, a los políticos, las empresas que existen, y las cantidades de cambios muy parecidos van a pasar con los medios sociales. Si comparamos donde estamos más o menos
en los años 40, en los años 50 de la época de los medios sociales, y los cambios que van a venir obviamente van a ser mucho más grandes de los que ya vivimos. Bueno, perdón, quería chequear. Ya está. Bueno, entonces, me parece, dado que ya estoy, además el espíritu me está diciendo que ya es hora de terminar, la última filmina, ¿qué es tecnología en general? Si yo les pregunto sobre esta, la foto de izquierda, o la persona en la calle aleatoriamente, ¿qué es lo que ven ahí? Probablemente van a decir son, no sé, científicos grosos, está haciendo alguna cosa de ingeniería. Y acá, obviamente, no va a ser la respuesta natural, van a ser, tal vez están boludeando en Facebook, ¿no? Pero esta computadora es 1000 veces más potente que aquella. Entonces pueden tranquilamente estar escribiendo el próximo Facebook en Python o lo que fuera, pero no es nuestra percepción. ¿Por qué? Porque una vez que la tecnología realmente se instala, como sillas, que en algún momento era alta tecnología para la gente primitiva, ya dejamos de percibirlo como tecnología. Y la innovación se trata de ver cómo esta línea está moviendo de izquierda a derecha, cuando las cosas dejan de ser de tecnología y vuelven a ser simplemente parte de nuestro mundo. Y hoy en día es este momento para las redes sociales. En el trasfondo de toda la tecnología hay algún fenómeno de naturaleza. Y detrás de tecnologías sociales, como Aristóteles dijo hace 2500 años, un instinto social está encerrado en todo hombre por la naturaleza. Así que el efecto natural es uno de los más fuertes que tenemos en el universo en que estamos. Muchas gracias.